e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos, de sus otros 10 hermanos. Había uno más jovencito, eran 2 menores, pero sus 10 hermanos eran tremendos. Y vemos que Jacob era un hombre el cual de ahí vienen las 12 tribus de Israel, un hombre muy usado por Dios. Y sin embargo vemos la familia. Sus hijos eran tremendos, muy tremendos. Daban mala fama. Pero yo quiero que nos vamos a Génesis 50:20. Nos dice, vosotros pensasteis mal contra mí, sus hermanos, estos 10 que estoy hablando. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La enseñanza de hoy lleva por título la soberanía divina y el perdón. Quizás al transcurrir de tu vida mundana y ahora en Cristo, tenemos mucho que recordar que hicimos tantas cosas malas. Nuestro comportamiento no fue nada bueno. Quizás entre familia biológica hubo altercados entre uno y el otro hermano, desacuerdos, aún pleitos entre los mismos hermanos. Quizás tú viviste esta situación en tu familia o la estás viviendo, de que no somos personas como muy deseadas para muchos por nuestro comportamiento, en el cual muchos caracteres son muy difíciles aún de soportar. Y todos hemos vivido situaciones difíciles en familia. Entonces, estoy dando esta introducción porque aquí hay una familia en la cual vemos un jovencito de 17 años, muy apreciado, muy querido por su papá, porque era obediente, seguía los pasos del papá, amaba a Dios igual que su papá, se inclinó más a su papá que dejarse llevar por sus hermanos.
que nada bueno aportaban para su papá y para los que le rodeaban en el lugar donde vivían, porque daban mal testimonio. Pero en todo acontecimiento, Dios tiene el control absoluto y puede transformar las intenciones malvadas de los hombres en bendiciones para cumplir su propósito. Dios tiene propósitos en todas las vidas. Y cuando Dios escoge a alguien, ese alguien escogido tiene que pasar por fuertes pruebas. Tiene que pasar por situaciones muy difíciles que mientras estemos sufriendo no entendemos el por qué sufrimos. Y siempre nosotros estará siempre el por qué. Pero ese por qué lo entenderemos más adelante si estamos soportando con humildad. Porque José, el hijo de Jacob, fue vendido y esclavo por sus hermanos y llevado a Egipto. Fue vendido cuando iban en camino sus hermanos para hacerle daño y querer asesinarlo porque tuvieron envidia de su hermano. Porque su papá tenía preferencia hacia él. Tuvieron celos, tuvieron envidia. Y vemos aquí un hombre, un jovencito, injustamente verse en esta situación. Llevaba una cinterna para que allí muriera. Pero pasaron unos ismaelitas que iban hacia Quito, se pusieron de acuerdo en mejor venderlo para no derramar sangre. Lo vendieron y fue llevado a Egipto. Allí comenzó el sufrimiento. Fue acusado falsamente por una mujer. A través de esta acusación falsa fue llevado a la cárcel. Su patrón, su amo. Y allí comienza el sufrimiento de este hombre. Y a pesar de que este joven, a pesar de las dificultades y la injusticia, José se mantuvo fiel a Dios. Y se convirtió en un líder importante en Egipto. Es una enseñanza para todos nosotros. En que nos invita el Señor es a mantenernos fieles, no importando la situación que estemos viviendo. No rendirnos, no renunciar,
al llamado que Dios nos ha hecho, para seguirle. Y no importando que estemos sufriendo injustamente, así como José, no debemos de hacernos preguntas ni quejarnos, sino comenzar a reflexionar y traer en sí la palabra del Señor, que nos enseña que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y estoy de acuerdo al propósito al cual somos llamados. Usted tenía ese llamado de llegar a gobernar un país, un jovencito. Y tuvo que pasar sufrimientos, persecución de sus propios hermanos. Podemos comparar nuestros sufrimientos con los sufrimientos de José. ¿Podemos soportar como soportó José? Nosotros sufrimos en el pasado como hombres y mujeres sin Dios. Sufrimos las consecuencias, pero por nuestro pecado. Sin embargo, pasaron los años y los años, y sufriendo en ese pasado, y hoy estamos con vida. Aún sin merecerlo, Dios nos guardó. Y si nos guardó y estamos sentados aquí todos, es porque Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Aún los hermanos de José eran malos con su hermano. Sin embargo, Dios los guardó. Para que se dieran cuenta más adelante, cuando se encontrarían con su hermano menor, y darse cuenta qué hicimos, qué daño hicimos por nuestro hermano. Pero dieron la oportunidad de Dios en ellos de haberlo visto, pero como gobernador de un país. Vemos que hay propósitos. Aún para estos hermanos, conocer el perdón divino y conocer el verdadero arrepentimiento de su hermano hacia ellos. Y aún de ellos hacia su hermano, porque en su misericordia Dios les abre los ojos y el entendimiento para que conocieran y se dieran cuenta de la injusticia que habían cometido con el que hoy es el gobernador de Egipto. Propósitos divinos. Por eso rendirse nunca. Porque Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. José se mantuvo fiel a Dios. Fiel a Dios. Era un jovencito. Y quizás en esa juventud, ¿por qué a mí?
sus hermanos eran mayores. ¿Por qué a mí? Pero José no se quejó. Podemos ver el ejemplo de José como el de Jesús, que cuando lo llevaban injustamente a la cruz, fue al matadero, a la cruz, sin pronunciar palabra alguna. He llevado como cordero al matadero. Así era llevado José. Y el comportamiento de José también era como de un corderito, porque era un corderito, en medio de lobos, que eran sus hermanos. Un corderito llevado por lobos. No se quejó. Después de la muerte de su padre, los hermanos de José se preocuparon de que José guardaría rencor hacia ellos. Ellos esperaban era de que su hermano los mandaría quizás a asesinar, siendo ya gobernador de Egipto. Aquí los hermanos de José se preocuparon demasiado de que les guardaría tremendo rencor y les hiciera pagar por lo que habían hecho ustedes. Quisieron matarme. Ahora van a sufrir las consecuencias. Por lo que hicieron por mí, voy a vengarme. Hermanos, como cristianos, nosotros hemos pasado por situaciones mediocres que buscamos venganza, aún siendo cristianos, que queremos que le pase algo peor por lo que me hicieron pasar. Cuando la palabra nos enseña, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Dejémosle todo al Señor. Él es el que pelea por nosotros. Es el que hace justicia por nosotros. Y nosotros muchas veces hemos hecho justicia de hermano a hermano por cosas significantes. Ahora vemos esta historia, pero aquí José, sin embargo, les dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios lo encaminó a bien. Y este debe ser nuestro comportamiento. De los que no han hecho mal, que hemos sufrido por una maldad. Nos enojamos, hablamos sarcásticamente, queremos vengarnos sin pensar y sin traer a la mente lo que Dios me daría la respuesta a la situación. Y no buscar la respuesta en mí,
yo, mis pensamientos, para juzgar. Cuando Dios está diciendo todo lo que te está pasando a ti, te va a ayudar para bien. Tranquilo, no te preocupes. Calma, quieto, sigue adelante. Déjamelo a mí. Porque tú lo que estás pensando para mí que es para mal, Dios lo va a encaminar para bien. Y así debemos de obrar los cristianos. No importa el mal que te hayan hecho en tu vida. No importa el sufrimiento que pasaste. Ya lo pasaste. Estás en una reconciliación con Dios. Estás en una renovación. Estás en el propósito. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, ahora todas deben de ser cosas nuevas para nosotros. No debemos de enfocarnos en el pasado. El pasado nos trae amargura, rencor, resentimiento. El pasado nos roba la paz. Así que debemos de tener ese corazón de José. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20 nos muestra la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Él está sobre todo. A pesar de las intenciones malas de sus hermanos, Dios tomó esas circunstancias y las convirtió en algo bueno. Una enseñanza para nosotros. En algo bueno. Y José, en su inocencia de joven, quizá José en su sufrimiento traía a su mente las conversaciones que tenía con su papá Jacob. Los que hablaban porque pasaban mucho tiempo juntos. Tenían demasiada confianza de joven a papá, que todo lo que aprendía de su papá lo guardaba en su corazón. Porque Dios venía preparando este acontecimiento y estaba preparando a José a través de su papá. Y esto nos enseña que Dios es el que tiene el control de todo. Y aquí Dios está tomando el control de todo. Porque Dios puede usar las circunstancias más difíciles para cumplir su propósito. Así que tranquilos, porque los hermanos de José pensaron que lo habían destruido,
Porque después de haberlo vendido, ellos creyeron que ya cumplieron su plan. ¿Quién sabe para dónde se lo llevaron los ismaelitas? Quizás ellos ya estaban reposados, tranquilos. Pero vemos aquí Dios usando estas circunstancias, estas situaciones tan difíciles para José. Porque Dios tenía un propósito en José. Y atención los jóvenes. Este era un jovencito y Dios lo puso a sufrir desde jovencito para un propósito grande. Y soportó, aprendió de su papá el temor a Dios, el amor a Dios. Se necesitan papás como Jacob. Se necesitan hijos jóvenes como José para que se cumpla el propósito de Dios. Hay muchos propósitos en jóvenes en las congregaciones hoy en día. Pero hoy en día, los jóvenes de hoy en día, primero tengo que gozar la vida. Soy joven. Que empezar con su pensamiento. Se están echando a perder porque a Dios lo tienen alejado totalmente de sus vidas y piensan en mí. Vanidad, orgullo, placeres. No piensan en un futuro para que se cumpla el propósito de Dios en sus vidas. Aquí pensaron que habían cumplido su propósito, lo destruimos. Estaban muy tranquilos, sin embargo, Dios lo usó para salvar a su familia, para salvarlos a ellos mismos. Porque ya estaban perdidos. Estaban perdidos en sus delitos y pecados y les esperaba era la muerte eterna por asesinato. Porque para ellos ya era un asesinato. Ya lo habían matado, le mataron sus ilusiones, sus propósitos. Quizás su conciencia para ellos ya estaba tranquila porque pasaron años después de haberlo vendido. Ya quizás estaban suaves. Pero Dios los usó para salvarlos a ellos mismos y a muchos otros, a mucho pueblo de Egipto. Y de los que llegaron de Canaán, de las familias de Jacob. Porque los pueblos sufrían de hambre. Era hambre que había en la tierra. Y la gente se estaba muriendo de hambre. La casa de Jacob ya estaba en los últimos suspiros, no había comida. Y esto nos enseña a todos nosotros que aunque enfrentemos dificultades y desafíos, Dios puede tomar esas situaciones y convertirlas en propósitos, cosas buenas. A pesar del dolor y la injusticia que José sufrió,
Él no se enfoca en el mal que le hicieron. Hermano, a veces no crecemos espiritualmente ni avanzamos en el Señor, porque nos enfocamos en pequeñeces, en pequeñas pruebas, porque no queremos pasar pruebas, no queremos soportar. Él aquí no se enfocó en ese mal que le hicieron sus hermanos. Él podría haberse enfocado cuando se los encontró de frente. Cierto que a veces nos hemos encontrado de frente con el que nos ha hecho daño. Y tu mente y su corazón se llena de sarcasmo, de ira. Esto porque me lo encuentro aquí o me la encuentro aquí. No debía habérmela encontrado. Lo odio. La odio. A veces nos enfocamos en querer hacer venganza contra el que nos hizo daño. Cuando todo tiene un propósito, Dios todo lo encamina para bien, porque Él no quiere el mal para nosotros, porque Él es bueno. Aquí todo esto en que no se enfocó en el mal que le hicieron, sino en que como Dios iba a transformar a sus hermanos, iba a cambiar a sus hermanos, porque era el mismo instrumento que iba a usar Dios para que sus hermanos se convirtieran, perdonaran. Ese es otro gran propósito que Dios usó. Nosotros debemos de aplicar esta situación, todo esto que le sucedió a José, ponerlo en práctica y confiar en la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Puesta la confianza en Dios. Y tenemos que buscar ver la mano de Dios en las circunstancias. Porque la mano de Dios la estamos viendo. Es cuando todo está a pedir de boca. Todo está tranquilo en mi casa. Todo está tranquilo en mi negocio, en mi trabajo. Te amo, Dios. Y Dios es bueno. Gracias, Dios, por todo esto. Lo que me has dado, Señor. Porque lo tenemos todo. Gracias. Y no nos cansamos de dar gracias. Y doblamos rodillas. Gracias, Dios. Pero cuando hay circunstancias en tu vida difíciles, te enfocas en lo mismo cuando todo está a pedir de boca. ¿Cierto que no? Podemos decir que sí, cuando ya hemos crecido, madurado y Cristo vive en mí. Vive Dios para mí, vivo para Dios.
Puedo tomar todas las circunstancias buenas y difíciles con humildad y con amor, porque el amor de Dios está en mí. Y el que tiene el amor de Dios, lo tiene todo, pero no de palabras, sino de hechos. Hay que confiar en la redención de Dios. Ese otro propósito que le llegó a los hermanos de José. Llegaron a ser redimidos a través de ese jovencito hermanito que tuvieron celos, lo odiaban, lo envidiaban. Ese mismo jovencito Dios lo usó para que ellos fueran redimidos y fueran salvos. Porque Dios siempre busca propósitos en todas las cosas. Perdona a aquellos que te han hecho mal. Perdónalos para que puedas recibir perdón. Si no perdonas, estás perdido. Hay que perdonar de corazón. Por ningún motivo nos podemos dejar de llevar por tales circunstancias. Es que eso no tiene perdón ni de Dios. Muchos cristianos se han atrevido a decir así. Cuando en Dios hay perdón para todo. El que llega a Él con un corazón contrito y humillado, porque Dios no lo despreciará jamás. José perdonó a sus hermanos. Perdonó a sus hermanos. ¿Usted ya perdonó? ¿Usted ya perdonó? ¿Qué le han hecho? ¿Qué le hicieron? ¿Todavía lo recuerda? ¿Todavía? Y lo puede recordar. Pero porque perdonó y ya no le importa encontrarse con esa persona. Porque ya lo perdonó. Usted ya lo superó. Dios está en ese propósito del perdón el uno al otro. Entonces hay que superar el pasado con el perdón genuino. Cuando es perdón genuino, uno se acuerda de lo pasado, pero siente alegría. Y si se encuentra con ese pasado de la persona, usted ya perdonó, siente alegría. Ya no le importa encontrarse con el pasado, porque ya se perdonó. Así esa persona no nos perdone, yo ya perdoné. Porque tengo el amor de Dios, tengo paz, tranquilidad. Porque Dios me ha redimido de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Entonces ya Dios nos ha bendecido para que llevemos una vida acepta y agradable a Dios. Entonces, hermanos,
Esta enseñanza es para perdonar. Es para perdonar y el miércoles quizás pueda haber una enseñanza que lleve esta misma historia, porque vamos para un año nuevo dejando un año viejo. Y tenemos, como dice la Biblia, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Ahora qué? Todas son hechas nuevas. Hay que dejar el pasado y enfocarnos en las cosas nuevas que Dios tiene para nosotros. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor. En esta mañana tú nos has hablado, nos has enseñado a perdonar. No importando, Señor, el mal que nos hayan hecho. Tú ya perdonaste, Señor Dios. De antemano tú, Señor, con propósitos, nos has llevado al perdón para que nosotros también seamos perdonados. Y te pedimos perdón si te hemos ofendido, si hemos pecado en pensamientos, palabras, obras, contra el prójimo o contra nosotros mismos, Señor. Y ayúdanos a avanzar, a crecer, a superar tantas cosas, Señor, que no nos dejan crecer, Señor. Tú nos has llamado con propósitos divinos. Ayúdanos, Señor, a llevar y a cumplir esos propósitos, caminando en tu voluntad y andando en ese camino perfecto, que es el caminar en ti, Señor. Gracias por todo, porque todas las cosas nos ayudan para bien, Señor. Gracias por tenernos aún presentes, reunidos como familia, reunidos como hermanos en la fe. Y que sigamos reunidos, Señor, hasta que nos recojas o vengas tú, Señor, por la iglesia. Gracias, Padre, por haberme usado, Señor, para enseñar tu palabra, mi Señor Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús. Pase por aquí la hermana Eliana. Apenas termine la alabanza, no se me quedan ahí quietecitos para decirles algo. Y a su nombre, ponemos en pie, mis amados hermanos. Gloria a Dios.
Gracias porque dentro de tus planes, dentro de tus propósitos,